Bueno, muy buenos días. Eh, en el día de hoy vamos a trabajar sobre los temas de costeo absorbente y costeo variable. Para ello vamos a utilizar un taller que el profesor nos envió y con base a él explicaremos los temas. Primero que todo, el taller enviado por el profesor plantea lo siguiente. Tenemos una fábrica, la cual se llama Fábrica de Muebles El Confort, y esta tiene dos productos. Un producto serían las sillas y el otro producto serían las mesas. Tenemos que las ventas que tiene son presupuestadas, de enero primero a enero 31. Entonces, primero que todo tenemos un precio de venta de 45.000 pesos para las sillas y de 54.000 para las mesas. Y tenemos una producción proyectada por mes de 1.000 unidades para las sillas y de 500 unidades para lo que son las mesas. También tenemos unas ventas proyectadas de 950 para sillas y de 430 para las mesas. Tenemos que tiene dos procesos, que uno sería proceso de corte y proceso de ensamble. Tenemos el salario por mes de los operarios, que sería 700.000 pesos para cada uno, y tenemos un factor prestacional de un 64%. Tenemos que utiliza madera, costo de kilowatts por madera, energía, costos fijos, gastos diversos, de administración y venta fijos por 14.300.000, y tenemos unos gastos de fletes 3% sobre las ventas. Además, dice la base de distribución de aplicación de CIF es el tiempo de mano de obra directa. Luego continuaríamos con el tema de hoja de costos, que aquí lo tenemos. Entonces, aquí ya resumido tenemos que materiales directos para silla son 9.000 pesos y para la mesa son 14.000. Tenemos mano de obra directa para el proceso de corte, mano de obra directa para el proceso de ensamble, y tenemos unos costos indirectos de fabricación variables, que son la energía, y tenemos unos costos indirectos de fabricación fijos. Entonces, para un costo unitario total, filosofía de costeo absorbente total o legal, de 26.823 pesos para la silla. Ese sería el costo unitario de cada silla, que me vale producir cada silla, y tenemos un costo unitario para cada mesa de 42.519,04 pesos. Entonces tengo un total costo unitario estándar de, como ya lo dije anteriormente, y aquí tenemos una información adicional que hay que tener en cuenta, para que la información está incluida en el enunciado. Entonces tenemos que la tasa de impuesto que vamos a utilizar será el 34%, y tenemos una estructura financiera de unos activos de 300 millones de pesos, los cuales son financieros, son la mitad, 150. Entonces estos 150 los vamos a financiar, por ejemplo, a través de bancos, y la tasa será del 1%. Entonces, por estos 150 millones pagaremos 1.500.000 como gastos financieros, y a nuestros socios, por los 150 que ellos soportan, les daremos un 3%, que equivale a 4.500.000. Luego de tener esta información, ya pasaremos a lo que son los estados de resultados bajo los dos métodos de costeo, que acá ya los tengo. Entonces, primero que todo, tenemos el estado de resultados integral bajo el sistema absorbente total o legal. Entonces, aquí tenemos las sillas, tenemos las mesas, y tenemos un total, lo que valdría producir, lo que me produce entre los dos productos. Entonces tenemos el tema de ventas, que fueron 950 para sillas, tenemos 430 para las mesas. Tenemos un tema de utilidad bruta, para las sillas de 17.267.333 pesos, para las mesas de 4.936.813 pesos, para un total de una utilidad bruta entre los dos productos de 22.204.146 pesos. Luego está el tema de gasto de los fletes, el tema de gastos diversos de administración y ventas, y tenemos una utilidad operacional.
unos gastos financieros que son 1.500.000, que equivalen al 1% de los 300 millones de los activos, y tenemos un impuesto de 34%, teniendo así una utilidad neta de 2.914.887 pesos. Eso sí, aún no le hemos dado lo que le debemos dar a los socios, que serían los 4.500.000. Entonces, aquí más abajo ya tenemos el estado de resultado bajo el sistema variable marginal, que ya podemos notar como la primera diferencia, que entramos primero con el tema de ventas, que con el otro método o sistema absorbente también entramos con el tema de ventas, pero en el otro hablábamos primero que todo de costo de la mercancía vendida, donde agrupábamos los costos variables y los costos fijos. Pero ya en este solo vamos a descontar el tema de los costos y los gastos variables, y aquí tendríamos lo que es una contribución marginal neta. Entonces, cuando hablamos de contribución marginal neta, estamos hablando que por cada unidad adicional que yo venda, mi utilidad va a crecer en esto. Pues para las sillas mi utilidad va a crecer en 28.261 pesos, y para mis mesas va a crecer 27.990 pesos. Eso porque ya los costos y gastos fijos los voy a tener acá, los voy a tener asignados todos al periodo como tal. Luego viene pues el tema de costos y gastos fijos, que para esto, pues como no se los estamos asignando al producto, sino que en este caso los asignamos al periodo. Entonces aquí 34.800.600 pesos. Dentro de esto tenemos el tema de los costos fijos, que son 20.500.600 pesos, 500.600, y tenemos el tema de los gastos de administración y otros. Entonces aquí también podemos notar una diferencia. Tenemos pues que los costos fijos no se le, pues el tema de que los costos fijos no se los vamos a aplicar como tal al producto como llega anteriormente, sino que los vamos a aplicar al periodo como tal. Esto pues luego vamos a descontar el tema de los gastos financieros, que son el mismo 1.500.000, y vamos a aplicar el tema de impuestos. Entonces esto nos dará en sí una utilidad neta de 1.705.556 pesos, lo cual difiere en gran medida de la utilidad neta que vamos a tener bajo el sistema absorbente, que será de 2.914.887 pesos. ¿Esto por qué? Esto por el tema de cargar estos costos fijos al producto y no al periodo como se hace en el sistema variable. Por eso es que en este caso tenemos una utilidad mayor, porque estos costos fijos los estamos dejando en inventarios, y por eso es que estamos como presentando una utilidad mayor. En cambio, en este caso, para el sistema variable marginal, le estamos asignando esos costos fijos al periodo como tal, al periodo en el cual se llevaron a cabo, la utilidad será menor. Entonces tenemos que bajo el sistema absorbente, esto nos incita como a que se produzca más. O sea, si produzco más, voy a como a disminuir el valor unitario de cada producto, y eso me va a generar más utilidad. Mientras que bajo el sistema variable me va a incitar a que vendamos más, porque necesitamos recuperar esos costos que invertimos durante el periodo como tal. Entonces luego viene por aquí una pregunta que dice: ¿cuál producto debemos impulsar? Entonces miremos primero que todo bajo el sistema absorbente. Entonces tenemos que la silla me da una utilidad bruta de 18.176 pesos y la mesa 11.480 pesos, lo cual es muy claro que bajo este sistema vamos a impulsar el producto de la silla, porque es el que más utilidad me está generando. Mientras que si miramos esto bajo el sistema variable, podemos mirar que una contribución marginal neta, que la silla me está generando una contribución marginal neta de 28.261 pesos, y las mesas me están generando una contribución marginal neta de 27.990 pesos. Para este caso también
podemos decir que vamos a impulsar el producto de la silla, porque es el que más contribución marginal neta está generando la empresa. Pero en caso de que, por ejemplo, este sistema a mí me diga que debo impulsar silla y el sistema variable me diga que debo impulsar mesa, entonces ¿qué debo hacer en ese caso? En ese caso debo mirar el tema de la capacidad disponible que tenga la empresa, porque si la empresa tiene capacidad disponible de producir más, entonces debemos de irnos bajo el sistema variable marginal, porque los costos fijos como tal ya se llevaron a cabo. No voy a incurrir, no voy a llevar a cabo más gastos fijos porque estos ya están, y tengo la capacidad de seguir produciendo más, entonces solo voy a como incurrir en los costos variables. Mientras que si no tengo capacidad disponible, lo más aconsejable sería que yo haga eso bajo el sistema absorbente, o sea, lo que me diga el sistema absorbente, cuál producto debo incrementar, pues debo producir más. Bueno, entonces ahora hablaremos del tema del punto de equilibrio, que el punto de equilibrio que vendría siendo el punto en el cual los ingresos son iguales a los costos que se llevaron a cabo en el negocio, o también podría decirse que es el punto en el cual se genera o se destruye valor, si lo miramos desde el punto de vista del EVA. Entonces aquí podemos mirar como el tema del EVA, un ejemplo. ¿Qué es el EVA? Es el valor económico agregado que yo le genero a la empresa, pues que se genera en la empresa. Por ejemplo, aquí tenemos una utilidad neta de 1.705.556 pesos, y tenemos que el costo de capital del inversionista, retorno esperado por el inversionista, es de 4.500.000. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos un EVA de menos 2.794.440 pesos. ¿Qué quiere decir? Que en este punto no se está dando un valor económico agregado, sino que se está destruyendo. ¿Por qué? Porque la utilidad neta de la empresa no es capaz ni siquiera de darle lo que los inversionistas esperan. En caso de que diese estos 4.500.000 y un monto adicional, entonces tendríamos que se está generando un valor económico agregado, pero en este caso se estaría destruyendo. Y también lo podríamos ver para el caso del costeo absorbente, donde tenemos una utilidad neta de 2.914.887 pesos, y podríamos ver que en caso de que nosotros descontáramos esos 4.500.000 que le debemos dar a los inversionistas, también se estaría destruyendo valor dentro de la empresa, tendríamos un EVA negativo. Entonces aquí vendríamos pues a calcular como el tema del punto de equilibrio. Entonces para ello partiríamos desde un EVA 0, porque pues costos e ingresos igual a 0, pues entonces tendríamos, primero que todo, lo podríamos hacer de dos formas, que es a través de las fórmulas o a través de devolvernos simplemente desde este esquema. Entonces partiríamos de que entonces 0, tendríamos un costo de capital de los 4.500.000. Para ello necesitaríamos ¿cuánto? Necesitaríamos una utilidad de 4.500.000, porque 4.500.000 menos los 4.500.000 que le voy a dar a los inversionistas me va a dar igual a 0, que sería el punto de equilibrio. Entonces para este caso necesitaríamos calcular cuál es la utilidad antes de impuesto. Entonces tenemos que si la utilidad neta representa en este caso 66%, entonces ¿cuánto me va a representar el 100%? Entonces aquí vamos a utilizar el tema de regla de 3. Aquí tenemos entonces los gastos financieros, entonces podríamos utilizar, pues en este caso me da 6.818.182 pesos, una utilidad antes de impuestos. Bueno, tenemos unos gastos financieros que en este caso, como vamos de atrás, pues nos estamos devolviendo, entonces los vamos a sumar para saber cuál es la utilidad operacional. Entonces los gastos financieros no me van a cambiar en nada, entonces tenemos que los sumaremos, entonces nos va a dar una utilidad operacional de 8.318.182 pesos. Tenemos unos gastos
costos y gastos fijos que no nos van a cambiar, y también los sumaremos a esta utilidad operacional para saber cuánto deberá ser la contribución marginal neta de ambos productos. Entonces, al sumarlos, tenemos que ambos productos me deben generar una contribución marginal neta de 43.118.782 pesos. Luego, para ello debemos ver cuánto van a ser las ventas que debemos generar y cuántos son los costos y gastos variables que me va a generar eso. Entonces, para eso también aplicaremos el tema de regla de 3. Entonces vamos a ver la contribución, cuánto me representa la contribución marginal neta de las ventas. Entonces aquí tomamos pues como referencia a este punto una contribución marginal neta de 38.884.776 sobre las ventas, y eso me dio un porcentaje de 58.994. Entonces, si esto me representa un 58,94 pesos, entonces, un 58,94%, entonces vamos allá, ¿cuánto es el 100%? Aquí utilizamos pues la fórmula, entonces nos dio que el 100% sería 73.153.207 pesos, y ya haremos la diferencia para ver cuántos serán los costos y gastos variables. Entonces ya sabemos que el punto de equilibrio en dinero nos va a dar 73.153.207 pesos. Esas son las ventas que debe generar la empresa para que el punto de equilibrio sea igual a 0. También bajo fórmula tenemos acá que serían la utilidad antes de impuesto más los costos y gastos fijos sobre la contribución marginal neta. Entonces tenemos que la utilidad antes de impuestos y los costos y gastos fijos me da 43.118.000, que sería la suma de estos costos y gastos fijos más los gastos financieros que tenemos más la utilidad antes de impuesto. Entonces eso me dio 43 millones, lo voy a dividir entre el 58,94% que me dio acá, que es cuánto representa la contribución marginal neta sobre las ventas. Entonces me da igual los 73.153.207 pesos que me dio aquí. Y luego vamos a mirar cuál es el punto de equilibrio, pero ya en unidades. Entonces, para unidades, miramos, nos dice que sería la utilidad antes de impuesto más costos y gastos fijos, que sería lo mismo de acá, serían los 43.118.782 pesos, sobre el costo, sobre la contribución marginal neta unitaria ponderada. Que eso, ¿cómo lo vamos a calcular? Lo vamos a calcular de la siguiente manera. Entonces, tenemos las ventas, que son 65.970.000, queremos bien, sí, 65.970.000, y lo vamos a dividir entre el total de unidades de las sillas y el total de unidades de las mesas, que son 1.380. Aquí estamos sumando el tema de las 950 sillas y las 430 mesas. Entonces eso me da un total de ventas de 47.804 pesos por unidad. Entonces aquí tendríamos lo que es el tema de costos y gastos variables. Entonces tenemos que son 27.885.294 pesos, y eso también lo vamos a dividir entre las mismas 1.380 unidades que produje de los dos productos como tal. Entonces tenemos de ventas, tenemos 47.804 pesos, y de costos y gastos variables tenemos 19.627 pesos. Entonces a estos 47.804 pesos le restaremos el tema de los 19.627 pesos para saber cuál es el costo, la contribución marginal neta unitaria ponderada, que en este caso me dio 28.177 pesos. Entonces tenemos que vamos a dividir los 43.118.782 pesos entre esta contribución marginal neta unitaria para darme un total de 1.530 unidades. O sea que para yo tener un punto de equilibrio
en el cual medio cero pues debo producir 1530 unidades. O sea, si yo produzco más, me va a generar un valor económico, agregado, pero si en caso de que yo produzca menos de estas 1530, entonces me va a destruir un valor económico agregado, porque me va a dar menos de cero en este caso. Bueno, entonces como aquí tenemos que debemos producir las 1530 unidades para tener un punto de equilibrio en el EVA igual a cero, entonces, y en total, en este caso, nosotros producimos 1530, entonces tenemos igual estas menos 1530 que se produjeron, o sea, tendría que producir en este caso 150 unidades más para que mi EVA sea igual a cero, un punto en el cual no voy a destruir ni voy a generar valor. Pues en el caso, como dije anteriormente, en el caso en que yo produzca, por ejemplo, no estas 115, estas 150, sino 160, quiere decir que en este caso ya voy a tener un EVA positivo, sí voy a generar valor, pero en caso de que yo produzca menos de estas 50, va a pasar lo que pasó en este caso, que se destruyó valor y hubo un EVA negativo. Y bueno, creo pues que en sí ya en esto se resumió el tema de la clase, del costeo absorbente, costeo total, costeo variable. Y bueno, muchas gracias, y luego haré otro video explicando otro tema. Muchas gracias y que estén muy bien.